Hola chicos y chicas, en este vídeo vamos a explicaros cómo estudiar matemáticas. Primer paso, atender en clase. En clase de matemáticas normalmente explican algo de teoría, se hacen ejercicios relacionados con esa teoría y se corrigen ejercicios realizados por los alumnos. Es muy importante que estéis atentos a estas tres cuestiones porque serán la base de lo que tengas que estudiar. Segundo paso, estudiar la teoría. Cuando estudies matemáticas no solemos poner enseguida a hacer ejercicios y es conveniente que nos estudiemos y aprendamos la teoría antes. Podemos escribir las fórmulas en una hoja a modo de resumen y así iremos memorizándolas. Por ejemplo, tenemos que estudiarnos las propiedades de las potencias antes de ponernos a resolver ejercicios sobre potencias. Tercer paso, hacer los ejercicios. Con la teoría aprendida comenzamos a hacer ejercicios. No es necesario hacer muchísimos ejercicios. Lo más interesante es hacer al menos uno o dos de cada tipo. Cuando los vayamos resolviendo, tenemos que saber si están bien hechos para darnos cuenta de si lo hemos aprendido bien o no. Si tenemos las soluciones es fácil y si no, habrá que esperar a que alguien nos ayude o corregirlos en clase. Cuarto paso, hacer los problemas. Los problemas suelen ser más difíciles que los ejercicios. Te exigen que pienses un poco más. Es conveniente que comiences con algún problema que esté resuelto en el libro. Lo tienes que intentar por tu cuenta, pero como lo tienes corregido, podrás comprobar si el procedimiento y el resultado que has obtenido es correcto. Te recomendamos los siguientes pasos para resolver los problemas. Primero, lee despacio el enunciado para enterarte bien de los datos que dan y de lo que te piden. Anota los datos de forma ordenada. Segundo, hacer el planteamiento con cuidado, pensando que en lo que te piden y lo que necesitas. Resuelve con cuidado para no cometer errores en las operaciones. Tercero, escribe el resultado y recuádralo para que se vea bien fácilmente. No se trata de hacer todos los problemas del libro. Con varios diferentes puede ser suficiente para que sepas cómo resolver la mayoría. Esperamos que este vídeo sobre cómo estudiar matemáticas os haya resultado útil.